Los Golden State Warriors llevan todo el verano de vacaciones, no han realizado ninguna operación desde que se abrió el mercado de agentes libres y todavía tienen muchos huecos que llenar en su plantilla. Y hoy vamos a analizar la situación del conjunto de Stephen Curry y Jimmy Butler, qué es lo que está ocurriendo y qué opciones tienen de cara a que empiece la próxima temporada en la NBA. Esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poquito de los Golden State Warriors, un equipo que tenía muy buena pinta cuando se abrió el mercado de fichajes a inicios de este mes de julio, y que desde entonces no han hecho una sola operación reseñable. De hecho, lo que está marcando su mercado está siendo la inacción, la inoperancia en ese sentido, porque la gerencia dirigida por Mike Dunleavy no ha realizado ningún movimiento que sea reseñable, y me los he destacado aquí para que os hagáis una idea. El 29 de junio ejercieron las opciones de equipo de Quinten Post y Guy Santos, y ya en la noche del draft realizan un traspaso por el cual se hacen con Will Richard y Alex Tuji dentro del multiacuerdo con Kevin Durant, y todavía no les han firmado. Un aspecto importante porque tenemos en cuenta que es un equipo que ahora mismo tiene muchísimos huecos que rellenar. Tienen solamente 10 jugadores en plantilla, de los cuales uno de ellos es un contrato two-way. Por tanto, en la práctica tienen 9 contratos para esta próxima temporada. El mínimo para empezar la campaña en el mes de octubre es alrededor entre unos 12 o 13. Lo normal es que un equipo llegue con 13 fichas o 14 antes del inicio de la temporada, dejándose una para añadir en caso de que sea necesario, o bien porque vayan un poco limitados por una cuestión salarial y de las diferentes restricciones dentro del impuesto de lujo. Pero es que la cosa con los Warriors es que llevan parados y sin hacer absolutamente nada desde que cayeron eliminados ante los Minnesota Timberwolves en las semifinales de conferencia de estos últimos playoffs. Ahora mismo tienen unos 170,5 millones de dólares garantizados. Están a 17,3 del umbral del impuesto de lujo, están todavía bastante lejos del primer apron, pero como digo, solo tienen 10 jugadores en plantilla, uno de ellos es un contrato two-way y no han realizado ninguna operación. Para que nos hagamos una idea, todavía tienen la excepción de nivel medio para equipos fuera del impuesto de lujo, que es de alrededor de unos 14,1 millones de dólares. Tienen la excepción bianual de 5,1 millones. Y bueno, la MLE, la excepción de nivel medio, la pueden partir en diferentes jugadores. Esos 14 millones la pueden repartir entre diferentes agentes libres que quieran firmar, como han hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Los Ángeles Lakers con DeAndre Ayton y Jake LaRavia, que han dividido ese monto final en 2 contratos distintos para poder adquirirlos dentro de esa excepción de nivel medio. Mientras que la excepción bianual sí que se la tendrían que dar a un jugador al completo, esos 5,1 millones, que de normal suele ser un contrato de 2 temporadas, siendo la segunda opcional, pero bueno, quiero decir, con opción de jugador en la mayor parte de casos. Tampoco han firmado ni han renovado sus agentes libres, más allá del caso de Quinten Post y Guy Santos, que tenían opciones de equipo. No han renovado a Gary Payton II, evidentemente no han renovado a Jonathan Kuminga, del cual hablaremos más tarde, y que tenéis también un vídeo en el canal de hace apenas unos días. No han renovado, como es lógico, ni a Kevin Knox, ni a Key, ni a Armstrong, ni a Pat Spencer. Este último me sorprende porque probablemente lo pudieras haber conseguido por muy poquito dinero, o incluso haberle ofrecido un contrato two-way, porque el mercado que tiene Pat Spencer no es en absoluto alto. Bien, ¿qué es lo que necesitan en realidad estos Golden State Warriors? Que es algo que ya hemos hablado a lo largo de este verano y en el momento en el que fueron eliminados por los Timberwolves allá por el mes de mayo, si no me equivoco. Bien, siguen necesitando 2 pivots, y ahora sí que es más necesario incluso el reforzar el juego interior, porque Kevon Looney puso rumbo a los New Orleans Pelicans. Y ahora mismo solamente tienen para ejercer de 5 o de 4,5 Draymond Green, el mencionado Quinten Post y Trayce Jackson-Davis, que el tiempo nos está demostrando que es más un 4 que un 5, pero claro, estamos hablando de un 4 que no tiene tiro exterior. Por tanto, es alguien que tiene que dar un paso adelante a nivel defensivo para poder mantenerse de manera más consistente sobre la cancha. Es decir, ahora mismo los Warriors tienen más 4,5 que 5, y esto es un pequeño problema a tener en cuenta, porque el mercado de interiores está prácticamente ya
todo vendido, ahora hablaremos un poco de los que quedan disponibles, pero Golden State Warriors necesita mejorar mucho en ese sentido para poder dotar tanto a Stephen Curry como evidentemente también a Jimmy Butler de un entorno lo suficientemente competitivo como para poder aspirar a lo que ellos realmente desean. Junto a esto necesitan un 4 suplente, alguien que pueda ejercer de ala pivot o bien de falso 4, pero que sea realmente un alero. Y esto me lleva al siguiente punto, que es ese 3, que les dé entidad física y que pueda ser pues tanto un titular como un suplente en algunas ocasiones de Jimmy Butler, porque ya sabemos que suele combinar diferentes funciones. Hay temporadas en las que ha jugado más de 4, otras en las que ha sido más un 3, otras en las que incluso ha sido un 2, siendo por momentos hasta el director de juego del equipo, en esos años de los Miami Heat e incluso con Chicago Bulls hace ya muchísimo tiempo. Pero bueno, yo creo que tienen que decidir, en general tienen que decidir, tienen que hacer algo, o sea, no pueden empezar la temporada con esta plantilla por mucho Curry y mucho Jimmy Butler que tengas. Necesitas más puntos, necesitas más defensa y sobre todo necesitas profundidad, como ya te demostró el equipo durante estos pasados playoffs, que fueron eliminados por la vía rápida. Sí que es cierto que con la lesión de Stephen Curry, pero sí que no tuvieron mucha opción contra los Timberwolves, que eran realmente profundos. Yo es que incluso me pondría a buscar un base que fuese un poquito más organizador de lo que es Podziemski, porque por momentos sí que es cierto que les ha faltado un poquito más de orden en ese sentido en las últimas temporadas y especialmente en este último curso donde Podziemski se ha visto obligado a forzar más cosas y ahí sí que es cierto que eso daría más a un contrato two-way donde apostar por alguien que pueda tener proyección y que ahora mismo en el rol de los contratos duales que combinan G-League con NBA solamente tienen a Jackson Rowe, que es el contrato que os decía antes, que completa esa rotación de 10 jugadores a día de hoy. Bien, ¿qué jugadores quedan a día de hoy en el mercado? Estoy grabando a 29 de julio y ya prácticamente está todo el pescado vendido. Evidentemente tenemos que hablar de Jonathan Kuminga, un jugador que nunca ha gustado a Steve Kerr, lo ha dejado claro en cada una de las ocasiones en las que le han preguntado sobre el jugador de República Democrática del Congo en rueda de prensa. Es un jugador que tampoco se ha adaptado al sistema de Golden State y que no ha terminado de progresar. Lo hablábamos hace unos días en el canal cuando explicábamos un poco la situación de los agentes libres restringidos. Jonathan Kuminga es un jugador que no ha terminado de ser lo suficientemente productivo atacando el aro, ni tampoco en triples tras bote o tras pase, con porcentajes bastante deficientes y con un amplio volumen de juego. Esto es una explicación para entender por qué los Golden State Warriors no están queriendo renovar a Jonathan Kuminga, ni siquiera por unas cantidades bajas. Esto deja un escenario donde solo hay dos opciones. Una, Jonathan Kuminga firma la oferta cualificada. Esto significaría que el jugador africano jugaría esta temporada completa con los Golden State Warriors y sería agente libre sin restricciones el próximo curso. El problema de esto es que la oferta cualificada de Jonathan Kuminga es más baja de lo que realmente él podría aspirar y sería un riesgo mayúsculo teniendo en cuenta el dinero al que podrías aspirar ahora mismo durante este verano y poder asegurarse unos 2, 3, 4 años incluso de contrato que, dadas sus circunstancias y teniendo en cuenta los problemas de lesiones que pueden surgir en el transcurso de una temporada, es algo muy a tener en cuenta desde la perspectiva de sus representantes, etc. La segunda opción es una situación de sign and trade, es decir, que Jonathan Kuminga elija un destino o acuerde un destino con quien sea y al mismo tiempo que se ponga de acuerdo con Golden State para que le traspasen automáticamente. Esto es lo que se le llama un sign and trade, que realmente renuevas con tu equipo original, pero automáticamente te traspasan a otro, porque ese otro equipo, el equipo B, no tiene el espacio salarial suficiente como para poder firmarte como agente libre, como podría haber sido el caso de Miles Turner, por ejemplo, con los Milwaukee Bucks. Se ha hablado mucho de Phoenix Suns, se ha hablado mucho de los Chicago Bulls. Yo no termino de ver que cualquier equipo se lance a por Jonathan Kuminga, sobre todo teniendo en cuenta el dinero que se espera que firme el jugador africano y lo que probablemente estén aspirando Golden State es rascar algo que tenga interés para ellos y probablemente es lo que esté bloqueando completamente todo su verano. No sé si se va a resolver en el mes de agosto, me sorprendería, no es un mes donde se suelen producir grandes operaciones y menos de este tipo. Sí que se suelen firmar agentes libres restringidos, que suele dilatarse un poco la situación, pero no suele ser habitual que veamos un sign and trade a estas alturas del curso. Pero bueno, todo es posible en la NBA. Siguiente nombre que creo que podría encajar en Golden State, que se ha hablado mucho, que es uno de los grandes nombres que quedan en el mercado, pero también hay que tener en cuenta sus condicionantes. Estamos hablando de Al Horford. Horford tiene ya una edad,
viene de 2 temporadas muy exigentes en Boston Celtics, ya ha ganado su anillo, ya no tiene nada que demostrar. Dinero, yo creo que ya ha ganado todo el dinero que podría aspirar en su carrera. Y si se va a Golden State, es más por una cuestión de querer jugar con Curry, querer jugar con Jimmy Butler, más que ir en busca de un anillo, porque realmente no lo va a conseguir. Es muy complicado ver a Golden State el año que viene, bueno, esta próxima temporada, competir por algo que no sea entrar en los playoffs y quizá rozar las semifinales de conferencia como en este curso. Pero tiene que decidir si sigue su carrera, si se retira, si opta por un último año en Boston simplemente de una manera simbólica. Pero sí que es cierto que teniendo los Golden State Warriors la excepción de nivel medio para poder ofrecerle es bastante dinero que probablemente el dominicano no quiera rechazar. Siguiente nombre, Gary Payton II, que yo creo que podrían conseguirlo bastante barato al tener sus derechos verde y que no ha tenido mucho interés en otros equipos. Estamos a finales del mes de julio. Yo creo que Gary Payton II puede firmar quizá por la excepción bianual, por unos 5 millones o incluso un poquito menos, y asegurarse quizá en ese contrato de 2 años con una opción de jugador que le permita, pues eso, no cobrar esos 8 millones y pico que cobraba esta última temporada, sino un poquito menos, pero así asegurarse un jugador que ya forma parte de la casa, que ha sido súper importante en los últimos años y que pues les da esa entidad saliendo desde el banquillo. Bien. Gente que me encaja entre los que están ahora mismo disponibles. Voy a mencionar bastantes nombres y un pequeño resumen de los que estamos hablando. Primero de ellos, Precious Achiuwa, que no es muy bueno, es un interior bastante deficiente e irregular, pero sí que es barato, es alguien a quien le puedes dar un contrato por el mínimo, que puedes revalorizar y que te puede hacer las funciones de 4 y te puede hacer las funciones de 5 saliendo desde el banquillo. Que quizá con Jimmy Butler pueda encajar bastante bien y que en algunas ocasiones ha podido demostrar que puede tener un poquito de tiro exterior, que no es una maravilla, pero puede complementar un poquito más. Además es un tipo bastante físico, por tanto es un buen jugador sobre el cual puedes apostar como una ficha 10 o una ficha 11. Siguiente nombre, Amir Coffey, que me sorprende todavía que siga sin equipo, es un jugador que puede ser un 2, un 3, incluso un 4, aunque es un poquito pequeño, que viene a hacer una temporada bastante buena en los Clippers con un 40% de acierto en triples, pero que a lo largo de su carrera ha sido bastante inconsistente desde la larga distancia. Es el típico jugador que podría fichar Golden State Warriors. Yo si fuese ellos ahora mismo sí que iría por él. Al igual que Taylor Horton Tucker, que por la bianual a mí no me desagradaría o bien directamente por un contrato por el mínimo de veterano. Es un jugador que parece que tenga 55 años, pero no tendrá más de 22-23 porque fue campeón con los Lakers siendo muy muy joven y que sus últimos años han sido bastante decepcionantes y Golden State ya nos ha acostumbrado a lo largo de estas últimas campañas que ha apostado por jugadores de este perfil que se han revalorizado después. Caso de Donte DiVincenzo, que ahora tiene uno de los mejores contratos de toda la NBA por lo poco que cobra y que yo creo que es un jugador que te puede dar unos cuantos puntos saliendo desde el banquillo, que te puede ayudar en esa segunda unidad junto con Buddy Hield, con Poniensky. Y oye, yo me la jugaría si fuese Maidan Levy. Otro de los nombres que se ha hablado bastante, que es Ben Simmons, que por una parte de la mid-level podría encajar. Yo no lo termino de ver, no creo que sea ahora mismo el jugador que necesitan estos Golden State Warriors, por unos 6-8 millones yo creo que lo pueden conseguir, pero le veo más en otros lugares como pueda ser Boston o como pueda ser incluso unos Sacramento Kings, pero bueno. Chris Boucher, lo mismo, un interior como pueda ser el caso de Precious Achiuwa, que además compartieron equipo los Toronto Raptors, que por la mínima del veterano es alguien que te puede abrir el campo, que te puede jugar de 5, que es rápido, que tiene 32 años, tiene experiencia, ya ha jugado en Golden State con quienes fue campeón en la temporada 17 y 18, pero yo no sé si le queda mucho en el tanque o si puede convencer a otro equipo de que le dé un contrato en la NBA. Y gente a la que le daría yo un contrato two-way si fuese ahora mismo Golden State. El mencionado Pat Spencer, que creo que lo ha hecho muy bien en el tiempo que ha jugado con Golden State. Isaiah Stevens, que es un base que creo que tiene buena mano y que puede hacerte lo que os decía antes. Un poquito esa función de tercer o cuarto base suplente, al cual hipotéticamente en el mes de abril, si tienes un hueco en la plantilla, le puedes ofrecer un contrato simplemente para final de temporada, rellenas el cupo de los 15 jugadores, te aseguras sus derechos ver y oye, le das, tienes un pequeño guiño con él de cara a su agente. Yo iría un poquito por Isaiah Stevens e incluso para cerrar, porque pueden cortar también a Jackson Rowe como two-way sin ningún tipo de problemas, a Jack McVay, que es un 3-4 que en esta última temporada de la Liga de Desarrollo, para los que hayan seguido la G-League, me parece un jugador bastante interesante en el afiliado de los Houston Rockets, que creo que viene a hacer un buen año, creo que eran 16 puntos y pico en la temporada. Yo me la jugaría, es un jugador que tiene un poquito de futuro dentro de lo que es una rotación para ser el número 12, número 13 de un equipo NBA, pero oye, igual que salió bien Sam Hauser, te puede salir bien un Jack McVay, que puede ser un perfil bastante
parecido, salvando bastante la distancia, así que apenas le hemos visto en NBA a día de hoy. Creo que solamente ha jugado 2 o 3 partidos en toda su carrera, pero bueno. Perspectivas. ¿Qué es lo que está pasando con los Golden State Warriors ya para cerrar? El mercado ahora mismo está completamente bloqueado por la situación de los agentes libres restringidos, de Cam Thomas, de Quentin Grimes, de Josh Giddey, de Jonathan Kuminga, y esto hace que en el caso de los Golden State Warriors no puedan seguir haciendo ningún tipo de operación, porque están pendientes de esos 22 millones de cap hold, de dinero retenido de espacio salarial que tienen por el hecho de que Jonathan Kuminga es agente libre restringido. Esto afecta también a posibles traspasos que puedan realizar los Golden State Warriors o que les puedan influir de una manera más o menos indirecta porque están dentro de su misma división o dentro de su misma conferencia. Y esto, como digo ya, en esta cadena de consecuencias afecta también a esas firmas por el mínimo, porque hasta que no resuelvan la situación de Jonathan Kuminga no pueden gastar todo ese espacio salarial que les puede quedar restante para la excepción de nivel medio, la excepción bianual, los contratos por el mínimo de veterano. Todo ese tipo de cuestiones afectan a la toma de decisiones de una gerencia, pero la cosa es que los Warriors van tarde. Estamos ya a finales del mes de julio, tú ya tendrías que tener más o menos encarrilada tu plantilla, podrías tener, 13 fichas y decir, oye, me dejo 2 huecos de cara al training camp para ver con qué jugadores me quedo, firmo unos cuantos Exhibit 10 que me pueden ayudar tanto para el equipo de Liga de Desarrollo como si quiero ofrecerles un contrato garantizado, pero la realidad es que, los Golden State Warriors tienen 22 millones retenidos en cap holds y esto, hasta que no se libere la cuestión de Jonathan Kuminga, va a seguir absolutamente parada esta situación y condicionando el presente y el futuro de estos Golden State Warriors. ¿Traspasos que pueden hacer los Warriors? Yo creo que la franquicia de California ahora mismo no tiene muchos contratos con los que pueda comerciar. Tienen a Buddy Hield, tienen a Moses Moody, pero yo creo que les suman más de los que pueden conseguir en un hipotético intercambio. Si consiguen algo a través de un traspaso será por el movimiento de Jonathan Kuminga, que es agente libre restringido, y quizá pueden sumar una segunda ronda, un veterano que pueda sumarte 3 o 4 rotaciones interesantes, pero yo creo que a través de un intercambio creo que hay que descartarlo de base. El punto importante: tratar de deshacerse de Jonathan Kuminga de la mejor manera posible, conseguir una segunda ronda, conseguir unos derechos, conseguir incluso dinero en efectivo, no va a venir nada mal. Lo importante es que se resuelva cuanto antes para poder desbloquear esa situación, firmar a Al Horford y empezar a darle sentido a una plantilla que ahora mismo pues la carece, porque tienes en el puesto de falso 5 Draymond Green, de 4 a Jimmy Butler, en el 3 puedes jugártela incluso con Moses Moody y a partir de ahí tienes la duda de decir, oye, voy con Buddy Hield en el 2 o voy con Pomienski y evidentemente en el puesto 1 a Stephen Curry. Dadas las circunstancias y dado el contexto, Golden State Warriors, si sigue así, yo les veo peleando por entrar en el play-in. Y lo que marca la diferencia de este año respecto al anterior es que en el anterior al menos tenías contratos traspasables, como eran evidentemente el caso de Andrew Wiggins o Kyle Alexander o D'Anthony Melton, que te permitían hacer operaciones. De Anthony Melton, que también se ha rumoreado, pero viene de una lesión bastante importante, creo que en una de sus rodillas, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, era un jugador que tenía muy buena pinta y que, pues, por circunstancias de la vida acabó lesionado a los pocos partidos de empezar el curso y después traspasado por Dennis Schroeder, que también fue un auténtico fracaso por parte de las oficinas de los Warriors. Pero bueno, veremos cómo termina de resolverse este verano para la franquicia californiana, un equipo que tenía tan buena pinta cuando terminó la última temporada, que apuntaba alto por el hecho de tener a Stephen Curry y Jimmy Butler, pero que por el momento no están haciendo las cosas del todo bien. Dejadme en comentarios qué pensáis sobre lo que está haciendo la franquicia dirigida por Mike Dunleavy, qué expectativas tenéis del equipo de Steve Kerr y qué jugadores os gustaría ver junto con Stephen Curry y Jimmy Butler. Si habéis llegado hasta aquí, dejadnos un like, suscribiros si no os conocíais. Esto es Gigantes del Básquet, hablamos de NBA, hablamos de Liga Andesa, hablaremos del Eurobásquet, que está a puntito de comenzar, justo menos de un mes para que inicie el gran torneo del baloncesto europeo de selecciones, que os contaremos toda la previa con un montón de contenido dedicado a las diferentes selecciones que van a ser grandes candidatas o rivales de la selección española. Así que yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.